Vamos a irnos rápidamente con la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, investigadora del Colegio de Sonora. Ella nos va a hablar de la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes en espera de refugio ante el COVID-19. ¿Se tiene alguna estadística del número de menores migrantes que se encuentran del lado mexicano en Sonora o en el país actualmente, entre otras dudas? Que obviamente la doctora, muy experimentada, especialista en este tema, nos va a resolver de qué países provienen. Bueno, los riesgos de los menores son muchos, los factores por del abandono también, y pues ante esta contingencia son más vulnerables. Así es que en cuestión de segundos tendremos a la doctora Gloria Siria Valdés, a quien agradezco mucho esta llamada. Doctora, un gusto saludarla, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Marco? Muy bien, muchas gracias. Sí, Aquí sí, en sí. confinamiento en casa. Bueno, como debe ser, y tenemos rato que no coincidíamos, ¿no, doctora? Ya rato. Así es, pero pues te felicito por este programa y por Gracias. todos los invitados que has tenido. Muy amable. De un gran nivel y aporte a nuestra sociedad en los tiempos en Bueno, los que vivimos. por eso está usted aquí, doctora. Y bueno, vamos preguntando, ¿se tiene alguna estadística, doctor, del número de menores migrantes para empezar que se encuentran del lado mexicano en Sonora o en el país actualmente? Pues mira, es una muy buena pregunta, Marco. Sí. Precisamente lo que estamos viendo a raíz de esta contingencia del COVID-19 es que desnuda aún más la vulnerabilidad aguda que tienen los grupos más vulnerables en esta contingencia, ¿verdad? Que son los niños y adolescentes. Déjame decirte que esta vulnerabilidad de los migrantes o personas en movilidad, en términos generales, no apareció con el COVID-19, ¿verdad? No. Sí, tenemos nosotros años y años y años de no contar con una política pública migratoria integral, horizontal, que salvaguarde los derechos humanos de los migrantes en general. Algo que también desnuda esta contingencia es que los números, Marco, no son claros. Hay proyecciones, hay aproximaciones, Claro. pero no son claros. Lo que sí tenemos claro es que alrededor del mundo hay aproximadamente 28 millones de niños, niñas y adolescentes desplazados, refugiados y en espera de asilo en otros países, 28 millones en el mundo. Entonces, yo quisiera decir que lo que esta contingencia está haciendo es desnudar toda una situación ya de por sí aguda, sí, de la población migrante, la población refugiada y los solicitantes de asilo. Es importante entender que son los grupos más vulnerables, es importante entender que pese a normas internacionales sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, y pese a que a la Organización Internacional de las Migraciones informa que todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorios, con documentos o sin documentos, tienen derecho a la salud. Esto no está pasando, Marcos. Sí, no, y es sí, una problemática aguda la que tenemos en todo el país. Sí, bueno, ponemos una idea, 28 millones a nivel mundial, se tiene esa cifra. Hay que recordar que el flujo migratorio que hay en América y que pasa por nuestro estado, que proviene de Centroamérica en su mayoría, es de los dos flujos con mayor número de migrantes en el mundo. Entonces ahí nos podemos dar una idea del número, no aproximado, pero sí general, que puede haber de niños, niñas y adolescentes que en este momento deambulan por carreteras, por trenes de nuestro país, por calles de nuestras ciudades, y que están en espera de cruzar la frontera de una u otra manera, y que están vulnerables a muchos factores que usted conoce mucho mejor que yo, doctora, pero que se ha sumado uno más, que es la posibilidad de contagiarse. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se contagian? ¿Qué ocurre con sus derechos humanos? ¿Qué ocurre con estos tratados internacionales que ha firmado México? ¿Tiene la capacidad México también para hacerle frente a la atención de brotes que puede haber entre estos grupos de migrantes, doctora? Sí, no tiene la capacidad, Marco, no la ha tenido desde antes que surgiera esta pandemia. A mí me gustaría decir las maneras en que participan los niños en la migración internacional. Adelante. Los niños que se quedan en casa,
mientras papá y mamá migran, los niños que migran en compañía de sus padres rumbo claro. al norte, tanto de Centroamérica como sur y centro del país, los niños que migran no acompañados de un tutor, o padre o madre, los niños que nacen en Estados Unidos y los niños que están retornando y los niños que están repatriando. Son maneras diferentes de participar en la migración internacional y que en todas estas maneras les afecta esta contingencia. A los niños que están en sus lugares de origen y que no migraron con sus papás viven con temor, con nerviosismo, que sus papás se contagien en Estados Unidos. En algunas partes las remesas han dejado de fluir debido a la contingencia. También se perciben el miedo de sus padres porque no pueden salir a checarse en caso de que se sientan algunos síntomas, porque temen ser deportados o agarrados por la patrulla fronteriza si van al doctor en Estados Unidos. Los niños que están acompañando a sus padres desde Centroamérica hasta México y que fueron agarrados por el Instituto Nacional de Migración en compañía de sus padres y puestos en los centros de detención, también ahí no estamos seguros que se lleven a cabo los protocolos de sanidad. Sí, es lo que le iba a preguntar. Que se lleven a cabo sí. la sana distancia, claro. etcétera. Es por ello que organismos nacionales e internacionales interpusieron un amparo para que el Instituto Nacional de Migración liberara en poco tiempo a todas las personas que estaban en centros de detención en nuestro país. Es un amparo que ganaron, ¿verdad? Esas organizaciones a la cual el Seminario Niñez Migrante apoya. Los niños y sus padres que se quedaron varados aquí en México porque no pudieron llegar a la frontera norte, están en albergues, pero los albergues están saturados, Marcos. Así es. Están sí. saturados, no se puede asegurar que están llevando los protocolos de sanidad, etcétera. Y también hay migrantes que fueron puestos en la frontera sur bajo el acuerdo con Estados Unidos y México de que iban a estar recibiendo 100 migrantes al día de Centroamérica. Primera vez en la historia de México que México recibe migrantes centroamericanos deportados inmediatamente, ¿verdad? Eso nunca se había visto. Pero ¿qué es lo que se están haciendo? Estos migrantes son puestos en la frontera sur, la cual está cerrada por la pandemia. Entonces estos migrantes están viviendo bajo los puentes, pidiendo limosna y si bien les va, resguardándose en algunos albergues, aunque muchos de ellos ya están saturados. Entonces lo que estamos viendo aquí es una situación que requiere atención. Lo que estamos viendo es que es necesario que el gobierno mexicano resetee su política migratoria en favor de los migrantes, de las personas en movilidad, especialmente en los derechos humanos, ¿verdad? Claro. Es muy importante. Así es, doctora, y bueno, lamentablemente no vamos a saber de las cifras de contagios, eso se lo puedo asegurar, entre esta población. Sí. Fíjate que no vamos a saber. Lo que hemos estado observando son las cifras de los migrantes que están siendo deportados hacia México o hacia Centroamérica y que llegan contagiados. Sí, por el filtro, ¿no? Hace poco el gobierno de El Salvador y de Guatemala expresaron aproximadamente 100 migrantes que llegaron contagiados, ¿verdad? A sus países. Claro. Entonces, esos datos tendríamos que hacer mucho trabajo de campo y mucho seguimiento, ¿verdad? Claro, tiene toda la razón. ¿Cómo andamos en Sonora, doctora, con los refugios que aquí existen? ¿Se están cumpliendo con las normas de seguridad propias para evitar contagios? ¿Cómo andamos? ¿Hay saturación? ¿Qué está pasando en Sonora? Es una muy buena pregunta. Mira, en Sonora nosotros tenemos seguimientos por teléfono, por WhatsApp,
con la directora del albergue Tino Tosh, Ujú. la cual nos ha expresado que están siguiendo las normativas, los niños están muy bien resguardados, en términos de infraestructura es un albergue que cuenta con todo, y en términos de calidad humana nos ha constado, hemos estado muchas veces ahí, los niños son bien arropados. Cabe decir también, Marcos, que nosotros estamos trabajando con ellos muy cercanamente a través de un convenio que tiene el Seminario Niñez Migrante, y estamos grabando videos de lectura de cuentos. Excelente. Que se los hacemos llegar a la directora para que se los proyecte a los niños. Como una manera de estar vinculados, claro, ¿verdad? Y como una manera de estar unidos por el mismo, claro, por la misma situación de contingencia. Por otra parte, hemos visto también que el padre Lezama sigue entregando comidas a los migrantes en tránsito por el lado de la Victoria, resguardando un poco la distancia con cubrebocas, etcétera. Es decir, un punto importante es cómo, pese a la contingencia, integrantes de la sociedad civil sigue apoyando a migrantes, ¿verdad? Claro. Resguardando claro, la distancia y con cubrebocas. Esto es un punto que también me gustaría decir. Las intervenciones humanas de organismos internacionales que observan cómo se están llevando a cabo los derechos humanos de los migrantes en movilidad, han parado, por lo cual los migrantes, niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, todavía están en más condiciones de vulnerabilidad porque no hay observancia sobre si sus derechos humanos son respetados o no. ¿Te das cuenta? Sí. Es decir, el distanciamiento también está afectando esa observancia, claro. está afectando el trabajo de campo que podríamos hacer. Como siempre, quiero agradecer el conocimiento amplio que tiene la doctora Gloriasilvia Valdés sobre este tema, y siempre su preocupación por dar y brindar los datos, y que estos pues despierten conciencias, que estos sí sirvan para cambiar políticas. En fin, es el trabajo que se hace en el CONCER. Doctora, mucho gusto en coincidir con usted una vez más, y espero que sean muchas. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Gracias, doctora Gloriasilvia Valdés Garrea, investigadora del Colson.